Cuando hablamos de imperios coloniales o países con provincias de ultramar, generalmente se nos viene a la mente países como Francia, Inglaterra o España, y en menor medida Portugal y los Países Bajos. También solemos tener la concepción de que los intentos colonialistas europeos se limitaron a la Edad Moderna, durante los siglos XV al XIX, llegando a su máximo apogeo durante el siglo XX con el reparto de África. Sin embargo, durante ese mismo siglo varios países que históricamente nunca tuvieron colonias intentaron obtener algunas por diferentes razones, siendo la principal el querer acceder a materias primas básicas o por mero prestigio nacional. Uno de estos países fue Polonia, la cual fue la que estuvo más cerca de alcanzar sus objetivos coloniales, al grado de formar una especie de compañía meramente dedicada al colonialismo polaco. La Liga Marítima Polaca era una organización del gobierno la cual se encargaba de la creación, gestión y administración de escuelas navales cuyo objetivo era el de formar buenos marineros para la flota polaca. Al mismo tiempo se encargaban de promover el expansionismo de los puertos y astilleros, a la vez que buscaban un progresivo aumento del tamaño de la flota polaca, tanto la naval como la mercante. Todo esto lo lograban al atraer inversores tanto nacionales como extranjeros, también diseñaban y exponían planes a futuro que luego promocionaba al Estado para que estos les dieran apoyo económico o político. Probablemente te estés preguntando, ¿cómo es posible que una organización aparentemente sencilla pasó a ser la punta de lanza del colonialismo polaco? Pues bien, por un tiempo la organización fue pública e independiente, pero todo cambiaría cuando el Estado polaco decidió absorberla en 1932. La principal razón por la que el gobierno se apoderó de la Liga Marítima fue por razones propagandísticas. Debemos tener en cuenta que el gobierno polaco de la época era de tendencia revanchista, nacionalista, militarista y conservadurista. Todo esto se veía representado en la popularidad del partido Campamento de Unidad Nacional, partido el cual fue fundado por los seguidores de Józef Piłsudski, reconocido mariscal durante la Primera Guerra Mundial. Este partido representaba todo lo anteriormente dicho, además de que estaba apoyado por el clérigo y ciertos sectores del ejército, sectores los cuales tenían tendencias colonialistas. Ellos argumentaban que el mundo estaba en deuda con Polonia por, y cito textualmente, evitar la invasión comunista de Europa. También argumentaban que la mejor forma en que el mundo podía pagarle a Polonia por semejante hazaña era cediéndoles colonias a Varsovia. Al final el Partido Unidad Nacional perdería las elecciones ante Ignaki Mościcki, aliado con los demócratas y la izquierda moderada. Sin embargo, la Unidad Nacional seguiría manteniendo su influencia en el resto de organismos del Estado polaco gracias a que varios cargos eran ocupados por militares, al grado de que Polonia fue conocida en aquella época como el gobierno de los coroneles. Toda esta influencia se vio representada cuando en verano de 1937 el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó ante la Sociedad de Naciones un documento llamado Tesis Coloniales de Polonia, un documento el cual buscaba justificar el hecho de que Polonia debía tener colonias propias. El documento fue presentado como un objetivo nacional, llegando a reclamar colonias de forma oficial en septiembre de 1937 ante un Congreso de la Sociedad de Naciones. Por razones lógicas las potencias coloniales rechazaron el ceder territorio a Polonia. Esto hizo que Varsovia optara por un enfoque menos confrontativo, aliándose económicamente con poderes coloniales menores como Portugal o Bélgica. También se descartó el poder tomar colonias por la fuerza. Recapitulando un poco las razones del por qué Polonia empezó a pedir colonias, ya dijimos que era porque gran parte de la clase política, militar y en cierto grado la población en general sentían que se les debían pagar por haber contenido a los soviéticos en el período entre guerras. Pero dejando razones populistas de lado había unos factores de fondo. Por un lado, estaba el hecho de acceder a materias primas de forma directa y sin depender de terceros, especialmente de minerales y madera. Pero esto no era por su escasez en territorio polaco sino todo lo contrario, era para alimentar aún más a la industria nacional y atraer inversores. También estaba la cuestión poblacional. Por un lado, se buscaba aliviar el desempleo al generar trabajos tanto en las colonias como en las empresas que surgirían alrededor de ellas.
Por otro lado, y con una razón más turbia, se buscaba que dicho territorio sirviera para expulsar a grupos problemáticos, principalmente alemanes étnicos y judíos, los cuales serían enviados a dichas colonias en una forma de migración forzada. Al hacerlos pasar por colonos, lo más probable es que la Sociedad de Naciones no hubieran intervenido. Por último está la razón de querer recuperar parte del esplendor perdido tras las particiones, buscando que Polonia volviese a ser considerada una potencia en Europa. Debido a que las posibles colonias debían cumplir ciertos requisitos y ciertas funciones, los territorios objetivo fueron seleccionados cuidadosamente y de forma que, de ser adquiridos, no generarían tensiones con las potencias al mismo tiempo que satisfacían las necesidades polacas. La migración de polacos hacia Brasil era un fenómeno que se venía dando desde principios de siglo, la mayoría con destino al estado suroriental de Paraná. Para el año 1934 había un aproximado de 100.000 habitantes polacos en dicho estado brasileño. La Liga vio esto como una oportunidad y envió a un emisario para que negociara la compra de 2 millones de hectáreas del estado brasileño, tierras que ya eran mayoritariamente polacas. El estado del Paraná aceptó el vender las tierras a cambio de que los polacos construyeran un ferrocarril y trajeran sus propias industrias para incentivar la economía de la región. Sin embargo, los polacos solo compraron 7.000 hectáreas, el ferrocarril nunca se realizó y no paraban de llegar más migrantes que a su vez formaban nuevos asentamientos. Esta situación fue vista por los habitantes del Paraná, los cuales temían que Polonia tuviese un plan para crear una colonia dependiente de ellos en su territorio nacional. La protesta de los locales le hizo ver al gobierno la situación y el hecho de que no se había cumplido con lo pactado. El gobierno local tomó medidas para obstaculizar la llegada de nuevos migrantes polacos y a exigirle a los nuevos asentamientos que cumpliera con lo pactado. El tema fue tan relevante que el mismo presidente brasileño de ese momento, Getúlio Vargas, lo tomó como un tema de interés nacional. La Liga argumentaba que no tenía intenciones de formar una colonia en Brasil y que todo era un malentendido. El conflicto nunca se resolvió y muchos polacos perdieron el interés en Brasil debido a las limitaciones, abandonando el proyecto definitivamente en 1938. El pequeño país africano había despertado el interés de la Liga desde 1930. Era la colonia ideal ya que lo tenía todo. Recursos, mano de obra, posibilidades turísticas y sobre todo al ser un territorio tan pequeño no molestaría a las grandes potencias. La mejor parte es que Liberia no era colonia de ningún poder mayor ya que se había deslindado de los Estados Unidos desde hace décadas y al mismo tiempo Reino Unido junto con Francia la ignoraban. Liberia parecía estar hecha para que Polonia la reclamase, pero no sería tan fácil. Resulta que la Sociedad de Naciones estaba llevando a cabo una investigación contra el pequeño país africano debido a las sospechas de que el gobierno esclavizaba a las poblaciones aborígenes. Si la investigación resultaba concluyente, Liberia pasaría a ser un mandato de la Sociedad de Naciones. Esto quiere decir que el país pasaría a ser gobernado por un tribunal internacional mientras se resolvía el problema y se preparaba el camino hacia la democracia. Sin embargo, esta posibilidad no asustó a Varsovia, la cual enviaría a la Liga en su representación durante las negociaciones. Por un lado, Polonia se comprometía a ser aliado diplomático de Liberia ante la Sociedad de Naciones mientras que la República Negra permitía la entrada de empresas y capital polaco a la vez que explotaban sus recursos. Este tratado a la larga resultó desigual, favoreciendo claramente al lado polaco, evidenciado en el hecho de que la Liga cada vez tenía más acceso a recursos, tierras y a la llegada de cada vez más polacos, todo mientras que Liberia recibía cada vez menos. Por otro lado, si Liberia quería mandar a sus ciudadanos a Polonia para ser educados, ellos debían cubrir todos sus gastos. La situación llegó a oídos de la prensa, la cual empezó a realizar publicaciones donde llamaban a Liberia como la colonia negra. Estas publicaciones activó las alarmas del gobierno liberiano, el cual, temiendo que se estuviesen convirtiendo en una especie de protectorado polaco, empezó a tomar medidas al reducir el alcance de las empresas y la Liga Marítima en su territorio. Al mismo tiempo, Estados Unidos empezó a realizar una campaña antipolaca en Liberia debido a que las empresas de Varsovia les estaban quitando mercado a las propias empresas estadounidenses.
Como buen amante del libre mercado, Washington también apoyó al gobierno liberiano en sus medidas contra los asentamientos y empresas polacos, a la vez de que el gigante norteamericano garantizaba la independencia de Liberia. Esta especie de guerra comercial ralentizó demasiado los planes polacos en el pequeño país, el cual simplemente no podía competir contra la influencia de los Estados Unidos en la zona. Poco a poco tanto las empresas como los migrantes polacos fueron perdiendo el interés debido a la reducción de las ganancias y el empleo, situación que junto con la presión externa terminó obligando a la Liga a retirarse en 1938. Ciężkie czasy legionera, raz, dwa, trzy. Hubo un peculiar interés polaco en Madagascar debido a las expediciones del explorador Maurice Benjowski. Debido a que pasó un tiempo considerable en la isla, cartografió ciertas zonas e incluso fue considerado rey por algunos nativos. Estas expediciones junto con la cantidad de obras escritas por polacos sobre la isla africana hicieron despertar un interés público por Madagascar. A pesar de los intentos de Varsovia por reclamar Madagascar, alegando que les correspondía por las exploraciones hechas en el siglo XVII, Francia simplemente se negó. Al no tener poder político o económico real para presionar a Francia, el asunto se quedó en un punto muerto, cayendo al olvido rápidamente. Ciężkie czasy legionera, raz, dwa, trzy. Debido a que la información es muy poca como para dedicarles un punto entero, aquí agrupé a todas las colonias que estuvieron entre los planes polacos. Entre los planes polacos estaban el adueñarse de Palestina, Camerún, Gambia y Tanganica. Todas estas colonias tenían en común que no eran muy grandes, no afectaría de forma significativa el equilibrio de poder en Europa y poseían las tierras junto con los recursos que Varsovia tanto buscaba. Pero estas colonias estaban en manos británicas. Londres obviamente no renunciaría a su territorio, aunque facilitó que empresas polacas hicieran negocios en dichos territorios. Debido a que la respuesta de Londres fue un no rotundo, Varsovia se conformó con lo que tenía y no volvió a insistir más en el asunto. Ciężkie czasy legionera, raz, dwa, trzy. De esta forma Polonia intentaría, sin mucho éxito, formar su propio imperio colonial. Cabe recalcar que toda la idea de tener colonias seguiría en pie, al menos hasta que fuese interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Después de dicho conflicto, el pueblo polaco ya tenía muchos problemas como para seguir fantasías y promesas de gloria nacional. Uno creería que, tras ser ocupada por tres potencias durante más de un siglo, Polonia buscaría asegurar sus tierras principales y pasar a la defensiva. Sin embargo, parece que el Estado polaco resurgió con deseos expansionistas e imperialistas, sometiendo a pueblos enteros a cosas que ellos mismos sufrieron durante las particiones de Polonia. Curioso cuanto menos. Espero que les haya encantado el vídeo. Si les gusta esta clase de contenido no olviden dejar un like, una suscripción y de paso échale un ojo al resto de vídeos para apoyar al canal. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima ocasión.